La Espiral Podcast. Una experiencia del alma. Hemos llegado al penúltimo capítulo de Podcast La Espiral, la primera temporada. Y quiero decir que ha sido un viaje de la espiral interno pequeño entre nosotros muy bonito. En esta ocasión voy a casi que callarme un poco. 2, 3 preguntas. Hoy todo el episodio va a ser casi un 98% de Omar, mi host, que ya lo conoce. ¿Cómo estás, Omar? Hola Laura, bien y espero que esta historia sea de cierta manera triste pero motivadora al mismo tiempo, de que sepan con detalle qué fue lo que sucedió. En episodios pasados, desde el primero, les estuvimos arrojando cierta data, pero nunca nada concreto. ¿Qué fue lo que le pasó a Omar? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo? ¿Con quién? Son incógnitas que seguramente se fueron desarrollando a lo largo del podcast hasta llegar en este momento al penúltimo capítulo, donde vamos a escuchar de primera mano a la persona que le sucedió todo esto. No va a ser un periodista, no va a ser una noticia externa, sino que él mismo lo va a contar, lo cual lo hace demasiado valiente también. Yo lo único que tengo que decir para comenzar es que, a ver, que capaz es algo obvio, pero tu nombre se puede construir con las letras de tu nombre, la palabra amor. Y siento que al final esta historia puede llegar a resumirse en eso. Así que, Omar, te cedo todos los micrófonos para que nos cuentes qué pasó ese 15 de junio del 2008. Bien, aquel 15 de junio de 2008 era el Día del Padre en Colombia, nunca lo olvidaré. Del colegio donde yo estudiaba, una empresa ofreció sus servicios para hacernos válidas unas horas de obra social que se requiere aquí en Colombia para tú poder culminar tus estudios académicos de colegio y poder ingresar a la universidad. Estas horas de servicio social, comunitario, se tienen que presentar legalmente en 10º y 11, pero yo estaba cursando apenas 9º grado. Sin embargo, esta empresa nos involucró también a los de 9º grado para que adelantemos esas horas. El 15 de junio teníamos una salida, la cual había que estar muy temprano porque nos recogía el bus. Esa mañana, como es habitual en mí, me coge un poco la tarde, salgo muy de afán. Casi se me olvida desearle a mi padre el feliz día del padre. Entonces me devuelvo de la puerta y le digo a él: "Papá, feliz día del padre". Él entre dormido me da las gracias, me da su bendición, mi mamá me despide en la puerta y arranco para este viaje que me cambiaría la vida. Llego a la recogida del bus sobre las 7 de la mañana. Nos llevan a hacer rappel a las afueras de Bogotá. Pues para muchos de nosotros una actividad tan de alto riesgo pues nos daba un poco de respeto, de miedo, porque pues era una actividad que no tenía mucho que ver con servicio social. Pero pues continuamos con el planning del día. Después de eso, de hacer actividad de rappel, sobre el mediodía se nos da el tiempo para almorzar. Recuerdo que ese día llevé pollo frito. Terminamos de almorzar sobre 12:30. A la 1 salimos para la última actividad, que era ir a hacer una exploración de unas areneras, y dentro de las areneras íbamos a realizar una actividad de deporte extremo. Para esa actividad el instructor nos pide llevar un implemento que nos permita deslizarnos por las montañas de arena. Ninguno de nosotros llevó ni tablas, ni plásticos, nada, pero en el lugar mis compañeros y yo encontramos una caneca de plástico partida por la mitad. La desenterramos y la utilizamos para deslizarnos por estas areneras. Previo a que sucediera el accidente, ya varios compañeros habían tenido lesiones leves al lanzarse de esa arenera, se habían volcado, se habían lesionado partes del cuerpo, pero pues nada de gravedad. Por orden del instructor era
lanzarnos por la arenera con la caneca, que no correríamos ningún riesgo, o sea, no había nada como de qué preocuparnos. Yo me subo en la parte delantera de la mitad de la caneca y un compañero mucho más grande que yo se sube en la parte de atrás y nos lanzamos por ahí. La caneca coge una velocidad impresionante, se voltea, yo caigo contra un muro de arena y recibo todo el impacto. El chico que se iba detrás mío, prácticamente yo le sirvo de colchón. Tengo entendido que él se logra fracturar una costilla y yo quedo inconsciente en la parte más profunda de la montaña de arena. Cuando vuelvo en momentos de conciencia, me duele mucho el cuello, ya no me puedo mover, empiezo a gritar desesperado que no puedo mover ni las manos ni las piernas. No entendía qué me pasaba, empiezo a tener episodios de inconsciencia. A partir de ahí tengo lapsus en los que me colocan un cartón en el cuello, me suben a un tapete, me van llevando por el borde de las areneras, hay mucho movimiento, después empieza a llover, yo estoy tirado al borde de la carretera esperando que lleguen las ayudas médicas. Compañeros del colegio me tiran una chaqueta en la cara, que estaba lloviendo muchísimo. Después recuerdo entrar en la ambulancia, ya recuerdo mi mamá limpiándome arena de los dientes, de los ojos, de las orejas. Recuerdo un pitido muy característico, el cual le digo a mi mamá que si lo pueden apagar porque ese ruido no me deja dormir, sin saber que ese ruido estaba determinando que mi pulso cardíaco no se detuviera. Después de que pasa esto, me hacen un traslado del cual no recuerdo. Llego a otro hospital de mayor complejidad, allí no se dan cuenta que llevo el diafragma destrozado, tengo un pulmón inundado de sangre y arena. Paso la noche allí en este hospital de complejidad y la mañana siguiente entra mi hermana menor con un alpinito en la mano, es decir, como un postre de leche, y yo le digo que me siento muy ahogado, que no puedo respirar bien, que me ayude a vomitar. Ella se angustia, dice que no puede hacer eso y se retira hacia la estación de enfermería y les informa a las enfermeras que yo estoy muy ahogada, que no puedo respirar bien. Las enfermeras solo le dicen a mi hermana que yo estoy muy consentido y que debo aprender a respirar solo. Cuando mi hermana, pues, asumiendo que eran profesionales y que ellas sabían lo que estaban haciendo, se devuelve, y cuando me encuentra ya estoy sin signos vitales, con una mano colgando afuera de la camilla y en paro cardiorrespiratorio. Toda mi familia. A partir de ahí voy a contar netamente lo que me cuentan mis familiares, que duró varios minutos en paro cardiorrespiratorio. Ninguno de mis familiares logra asumir lo que está sucediendo. En el momento no lo entienden. Si hace unos minutos estaba bien, entre comillas, como ahora ya estaba muerto. Rápido llegan médicos a reanimarme. Finalmente no era mi momento. Me logré meter a una unidad de cuidados intensivos. Al durar tanto tiempo en paro cardiorrespiratorio, ellos temían que tuviese algún daño neurológico, porque al faltarle tanto tiempo oxígeno al cerebro usualmente ocurren daños irreversibles. Estuve una semana y algunos días más en estado de coma. Los médicos le dicen a mi mamá que me tienen que quitar la sedación para ver la gravedad de los daños neurológicos que había tenido por estar tanto tiempo sin oxígeno en el cerebro. Afortunadamente y milagrosamente no tuve daños neurológicos, a pesar de que mi familia dice que estuve en paro cardiorrespiratorio casi por 10 minutos. Cuando me despierto de la sedación, lo primero que recuerdo es ver a una hermana de mi mamá que está llorando al borde de la cama. Vuelvo otra vez a quedar como en estado de sedación. Ya entra mi mamá, empiezo a notar mucho ruido, muchos pitos de máquinas. Ya no puedo ni siquiera hablar, tengo un tubo en la garganta, no dimensiono todavía qué era la gravedad de lo que había sucedido. Tengo que entrar a una cirugía en el cuello, no entiendo por qué, hasta que empiezan a explicarme que por el accidente que tuve me fracturó unas vértebras del cuello que dañaron mi médula y que de ahí en adelante nunca más iba a volver a caminar.
A partir de ese momento, el pronóstico siempre fue muy, muy, muy negativo. Los médicos le decían a mis familiares que tenía un porcentaje de sobrevivencia inferior al 1%, tenía que hacerme muchos procedimientos y que había una muy baja probabilidad de supervivencia de esos procedimientos. Y en caso de que milagrosamente sobreviviera a esos procedimientos, iba a vivir el resto de la vida conectado a un respirador artificial. Empiezo a ver que llegan medios de comunicación, que empiezan a hacerme entrevistas sobre lo que había sucedido en esa salida. Me hacen los procedimientos que tienen que hacerme, que duran casi 12 horas. Logro sobrevivir a esos procedimientos. Tengo que empezar a intentar respirar por mí mismo. Tengo una traqueostomía, que era un foco de muchas infecciones. La traqueostomía es un hueco que se hace en la tráquea para empezar a respirar por ahí. Y las terapeutas que han estado conmigo todos estos años me dicen que dejar ese soporte ventilatorio es casi imposible. Después de mucho trabajo con terapeutas, con médicos y demás, con mucha capacidad de fortaleza mental y espiritual, me propuse soltar esa traqueostomía. Intenté varias veces salir de cuidados intensivos, pero mi situación era muy delicada. Entonces salía y volvía y entraba. Y así estuve durante casi 5 meses. Finalmente, cuando empieza la Navidad, ya he pasado muchos procesos hospitalarios y finalmente logro llegar a la casa sin la traqueostomía y empiezo un programa de rehabilitación completo con fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, terapia física, hidroterapia. Todo este proceso duró más o menos un año. Al año después de estas terapias, las terapeutas fueron muy claras conmigo y dijeron: ya lo que logramos recuperar en el año posterior al accidente es lo máximo que se va a lograr, y aquí en adelante se tiene que mantener lo que hemos ganado hasta ahora. Entonces entendí que las terapias no van a hacer milagros y que debía aferrarme a las oportunidades que se me dieran de ahí en adelante. El procedimiento más importante era lograr sostener el cuello, las vértebras que se habían roto, colocarles unos tornillos para poder sostener la cabeza. Este procedimiento se demoró muchas horas y los médicos le decían a un familiar que por favor acompañaran a mis padres porque había una muy alta probabilidad, casi del 100%, que yo no soportara una cirugía de tanta duración y tan compleja. Ese fue el procedimiento más extenuante de todos. Finalmente, después de muchas horas, los mismos neurólogos que me operaron estaban muy sorprendidos del soporte y del aguante que tuve en esa cirugía, porque realmente ni ellos tenían fe de que fuera a salir con vida de este procedimiento. ¿Cómo te limpian los pulmones de la arena y la sangre? Al darse en cuenta de que mi pulmón estaba colapsado de sangre y arena, en el costado del pulmón abren un hueco para introducir una manguera directamente al pulmón y que a través de esta manguera empiece a drenar toda la sangre y la arena que tenía dentro del pulmón, y por lo cual no podía respirar bien. Omar, ahora contabas que le pediste a tu hermano menor que te ayudara a vomitar, tenías esa sensación. No sé si recuerdas qué pasa o qué sentiste cuando tu hermana va y te deja esos lapsos, ese momento solo antes de perder los signos vitales. No, yo solo veo que ella me da la espalda, se aleja y voy lentamente entrando en un sueño profundo. Ya los detalles de qué se siente estar muerto, espérenlo en el capítulo siguiente, Finalmente, que hablaremos sobre esto. ¿Son los médicos quienes te dan directamente la noticia de que no vas a poder volver a caminar, o es tu mamá? No, de hecho fue un médico, cual fue bastante cruel de cierta manera, donde entró una madrugada a mi unidad de cuidados intensivos y me dice: ¿usted sabe lo que le pasó? ¿Sabe qué es lo que tiene? ¿Sabe por qué está acá? Pues evidentemente no tenía mucho conocimiento de la situación. Y él entra y sin ningún tipo de reparo
me dice las cosas de la manera más clara y cruel posible, donde me dice: usted nunca más va a volver a caminar, jamás va a volver a depender de usted mismo, jamás va a volver a respirar por sí solo, va a depender toda su vida de otra persona, su vida jamás va a volver a ser la misma, y espero que lo entienda y lo asimile lo antes posible. Fue aquel médico esa madrugada que me contó con claridad qué era lo que me había sucedido. Estabas solo. Absolutamente solo. Tenías 15 años. 15 años. Te quiero. Te quiero. Vuelves a ver a tu mamá. ¿Recuerdas las palabras que te dice recién en el hospital? ¿Recuerdas su acompañamiento? Ella siempre en ese momento me decía que no llorara, que no estuviera triste, que en mi tristeza Dios no podía obrar ni hacer lo que Él tenía que hacer, que luchara por mi vida, que ella no me iba a dejar tirado, que ella me iba a acompañar en cualquier situación que yo estuviese, y siempre era un no se rinda, de esto vamos a salir juntos, y siempre era con un mensaje esperanzador, contrario al dictamen médico constante. ¿Tu papá, cómo estuvo ahí contigo? Bien, él tiene una versión que es muy de él y la respeto, no puedo ni corroborarla ni desmentirla. La versión netamente de él dice que cuando yo entro a paro cardiorrespiratorio, mi hermana le informa a él que yo estoy muerto. Le dice: papá, Omar se murió y los médicos me están reanimando, y él cuenta que entra a la habitación donde me están reanimando y me agarra la mano y me dice: hijo, no me dejes solo. Y en ese momento los médicos dicen: señor, permiso que le volvieron los signos vitales, debemos llevarlo para cuidados intensivos de manera inmediata. Y a partir de ese momento él emocionalmente no queda muy bien, pero también es parte de mi fortaleza diaria. Él me acompaña a terapias, él me acompaña, es mi mano derecha con quien comparto muchos de nuestros locuras. Omar, tus hermanos, perdón que me vaya familiar por familiar, pero siento que todos fueron al final parte crucial de que 17 años tú estés aquí. Tu hermana menor, que es hasta ahora la que has mencionado, y después tus 5 hermanos más. ¿Recuerdas visitas, palabras, regalos? No, fue un momento muy, muy difícil. Mi hermana, la menor, la última vez que me vio muerto. Ella no quería volver, pues por el impacto psicológico que eso le produjo a ella. Ella decía que me quería volver a ver, pero cuando saliera del hospital, mi hermana, la tercera más grande, fue la que estuvo conmigo en el hospital, peleando conmigo siempre, fue la que más vivió conmigo ese proceso de ir y venir en las hospitalizaciones. Ella es la que más aprendió de mi manejo, fue la que me acompañó a mis terapias. Con ella puedo decir que compartí los momentos más duros de todo este proceso fue con mi tercera hermana mayor. Y mi hermana mayor estuvo de escudera de mis padres, de mis hermanos al ser la mayor, pero hasta el día de hoy ella sigue al frente del cañón como la hermana mayor. En más hospitalizaciones que he tenido en estos años, la que ha estado al frente un poco de todas las situaciones. Omar, ¿cómo fueron las primeras visitas en el hospital? No, en su momento había filas y filas de personas y compañeros que querían entrar a verme, entre comillas. Lo que yo no sabía era que los médicos habían permitido cualquier tipo de entrada a mi habitación de cuidados intensivos, no como visita, sino como una despedida. Le habían dicho a todos mis compañeros: entren y despídanse porque es muy probable que sea la última vez que lo vean. Entonces, claro, entraron muchos compañeros de clase, de colegio, a saludarme, a darme una palabra de ánimo, pero sin decirme que más que una visita era una despedida. Entre las visitas que más me costaron asimilar, de la chica que fue mi primer amor, que no quería que me viera en esa situación tan vulnerable y lamentable. Y yo tenía la solicitud presa de que entrara cualquier vez, menos ella, que no quería que me viera lleno de tubos en una condición
tan mala. Finalmente hicieron caso omiso y la dejaron entrar. ¿Podías hablar en ese momento o era más escuchar? Escuchar ¿Qué te decían? el reclamo, ¿no? Porque no me quería ver. La explicación era más que obvia. Y a partir de esa visita, pues digamos que ya cualquiera estaba permitida. Primero, ¿cuántos sobrinos tienes para poner en contexto? Actualmente tengo 11, pero en ese momento tal vez tenía 9 nomás. En que fueron a verme les costó mucho asimilar la situación. Eran unos niños, todos eran menores que yo. Y ver que yo jugaba con ellos, compartía muchas cosas con ellos. Y de pronto verme en una cama de un hospital. Para mí fue difícil, pero creo que fue mucho más difícil para ellos. Muchos de ellos entraban y no podían ni decir una palabra, sino inmediatamente se ponían a llorar de verme en esa situación. Como este capítulo se llama Interruptor de Vida, quiero como que la gente sea consciente de cómo la vida nos cambia en un minuto. Cómo apagar un switch. Porque la vida funciona como un interruptor. Simplemente cuando ella decide, se apaga. Y les decía que lo mismo que les puedo decir ahora. Aprovechen cada segundo, aprovechen cada momento, cada oportunidad que tengan de expresar lo que sienten, que la vida se apaga. Es un momentico. Es tan fácil como que la vida decida hasta acá se prende el switch y a partir de ahora se apaga. Y así fue mi vida. Hasta los 15 años. El switch por el momento se apagó. Afortunadamente no constantemente, pero digamos que eso fue una excepción a la regla. Usualmente cuando el interruptor de la vida se apaga para siempre. Entonces el consejo más sabio que les doy es aprovechen el tiempo. Por una opinión errónea de ustedes, por un prejuicio, por una persona, sea familiar, sea sentimental, sea laboral, que emita una opinión sobre ustedes, no se queden con eso. La vida es linda y hay mucho más. Omar, gracias por contarnos tu historia. Evidentemente, para los que no me ven y solo escuchan, tengo muchas lágrimas intentando sostenerlas, pero sí me quiebra mucho tu testimonio y sobre todo entender que la misma persona que atravesó todo esto que nos acabas de contar es la misma que nos ha hablado 5 capítulos de fortaleza, de resiliencia, de muchos tips de vida que nos sirven a nosotros que de pronto sí hemos experimentado dolor, claro, pero a un nivel totalmente diferente que el tuyo. Gracias por este penúltimo capítulo. Ya la otra semana ya sabremos el final de esta primera temporada. ¿Quieres decir algo más? No, para cerrar, espero que les haya servido de algo esta historia. No es una historia triste del todo porque el final aún se está escribiendo y nada, que no permitan que su interruptor de vida se apague tan rápido que no se den cuenta de los bonitos momentos que están perdiendo por estar desenfocados de la vida. Y para terminar, quiero regalar nuestra frase final, que ya es patrimonio de este podcast. La frase es de Franz Kafka y dice: el sentido de la vida es que termina. Esto es La Espiral Podcast, una experiencia del alma. Bueno, si llegaste hasta aquí, hasta el penúltimo episodio de este proyecto tan bello, es porque los atrapó, les gustó, querían conocer más de Omar. Les agradecemos mucho por haber llegado hasta acá. Gracias por escucharnos. Continúa escuchando esta miniserie. La próxima semana lanzamos el último capítulo. Síguenos en todas nuestras redes sociales donde publicamos varias cosas adicionales a las que ven acá, como @laespiralpod, POD, y recuerda vivir cada día como si fuera el último. Muchas gracias, nos vemos la otra semana. Bye. Este podcast fue producido por Laura y la colaboración de Omar Sánchez.